Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche y así tener la oportunidad y privilegio también de darle a conocer el programa de Dios para nuestro tiempo. En esta noche quiero leer una escritura. Se encuentra en Isaías capítulo 55, verso 8 en adelante, y dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. La palabra viniendo a vida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podemos ver que todo lo que Dios ha de realizar en este planeta Tierra no es otra cosa sino la palabra que fue hablada, viniendo a vida, viniendo a existencia. Por esa causa encontramos que a través de los profetas Dios ha estado hablando. Dios ha colocado su palabra en la boca de sus profetas para así tener aquí en el planeta Tierra esa palabra que fue hablada, para que venga a vida, a materialización, para que venga a cumplimiento esa palabra. Y cuando se cumple lo que Dios ha prometido, la palabra de Dios ha venido a vida. Ahí está esa palabra que fue hablada, viva, viviendo, está convertida en una realidad. Ha hecho aquello para lo cual fue enviada esa palabra a este planeta Tierra, a un hombre, y ese hombre la habló al pueblo. Vean ustedes que el propósito para el cual Dios envía su palabra no puede ser cambiado. Dios dice: hará aquello para lo cual yo la envié, y será prosperada en todo. O sea, será prosperada, dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora vean ustedes, todo obrará para bien, para el cumplimiento de esa palabra que fue enviada de Dios. Dice que será prosperada en todo, así es que vendrá de parte de Dios su bendición para que esa palabra se cumpla en todo aquello que significa esa palabra. Por eso encontramos que cuando llegó el tiempo
para la liberación del pueblo hebreo allá en Egipto, Dios había hablado palabra a Abraham. Y cuando llegó el tiempo para cumplirse esa palabra de la liberación del pueblo hebreo, encontramos que Dios envió a Moisés. Y en Moisés estaba viniendo a vida esa palabra prometida para ese tiempo. Y a medida que Moisés fue realizando cada etapa de la promesa de Dios para aquel tiempo, la palabra fue viniendo a vida, tomando vida. Algunas personas piensan que fue Moisés el que hizo aquellas cosas, pero fue la palabra prometida para aquel tiempo, la cual estaba en Moisés. Dios le dijo a Moisés: yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás lo que yo te diga. Ahora, miren ustedes cómo vino la palabra a vida en aquel tiempo. Moisés podía citar lo que Dios le dijo a Abraham y decir: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Delante de vosotros está cumplida esta escritura, cuando sacó al pueblo hebreo con grande riqueza. Ahora, eso era la palabra viniendo a vida. Ahora, ¿dónde estaba? Estaba en Moisés. Y a través de Moisés fue cumpliéndose cada promesa de Dios correspondiente para aquel tiempo, para el pueblo hebreo y para los gentiles. Para el pueblo hebreo, palabra de bendición. Para el pueblo gentil, los juicios que vinieron al reino del faraón y luego a las demás naciones en la trayectoria de 40 años. No era otra cosa sino la palabra viniendo a vida. Luego encontramos cuando apareció Juan el Bautista predicando y bautizando. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? Era la palabra viniendo a vida en carne humana y expresándose a través de aquel hombre. Era la palabra profética que había hablado el profeta Isaías cuando dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino de Jehová. Y también había sido dicho por el profeta Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero delante de mi faz. Él preparará el camino. Esto está en Malaquías capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vean ustedes, cuando apareció Juan el Bautista predicando, era la palabra viniendo a vida, la palabra viniendo a su cumplimiento en carne humana en la persona de Juan el Bautista. Lo que estaba como letra en la profecía de Malaquías se había convertido en un ser humano, pues la promesa era que vendría su mensajero delante de su faz preparándole el camino, y luego el próximo que vendría sería el ángel del pacto, el ángel que había guiado al pueblo hebreo, la columna de fuego. Y cuando vino velada esa columna de fuego en carne humana. Esa fue la primera venida de Cristo, la venida de la columna de fuego velada en carne humana.
Eso fue la palabra vivificada, la palabra viniendo a vida. Por eso Jesús podía decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros o en vuestros oídos. ¿Por qué? Porque era la escritura viniendo a vida, cumpliéndose en carne humana. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ha dicho Dios, sino que hará aquello para lo cual yo la envié, ha dicho Dios en su palabra. Así es que lo que Dios ha dicho en su palabra tiene que venir a vida en el momento señalado por Dios para la edad y dispensación correspondiente. Lo que aconteció en los días de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret, estos dos poderosos profetas que aparecieron en la escena de la trayectoria del pueblo hebreo, no era otra cosa sino la palabra viniendo a vida. Por eso Jesús podía decir: mis palabras son espíritu y son vida. Y también podía él decir: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y Pedro podía decir: tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque era la palabra viniendo a vida. Y cuando la palabra viene a vida en carne humana, en el mensajero correspondiente para esa edad o dispensación, las palabras, el mensaje que él trae de parte de Dios es el mensaje de vida eterna, es el mensaje de la palabra de Dios correspondiente para ese tiempo. Él viene dando a conocer la palabra que ha venido a vida, la palabra que se ha cumplido en ese tiempo, y también viene señalando las cosas que vendrán más adelante, y también viene diciendo las cosas que acontecieron en el pasado. Pero lo más importante de todo es lo que está cumpliéndose en ese tiempo, que es lo que siempre la gente han pasado por alto. Han hablado mucho de las cosas que Dios hizo y de las que Dios hará, pero pierden de vista las que está realizando en el tiempo presente. Pues las que está realizando en el tiempo presente son la palabra que ha venido a vida. Y cuando la palabra viene a vida, entonces le imparte vida a aquellos que la reciben. Por eso dice: el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. ¿Por qué? Porque cuando aparece un profeta en la escena, en una edad o en una dispensación, la palabra está viniendo a vida en ese mensajero. En ese mensajero se está cumpliendo la palabra de Dios correspondiente para ese tiempo. Y a través de ese mensajero está viniendo al pueblo el mensaje de Dios correspondiente para esa edad o para esa dispensación. Y él está dando a conocer el mensaje que corresponde para ese tiempo, dando a conocer lo que Dios está realizando en ese tiempo, dando a conocer la palabra que ha venido a vida, dando a conocer el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Cuando la palabra viene a vida, esa palabra le imparte vida a todos los que la reciben. Por eso el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe el beneficio que trae ese mensajero, porque en él la palabra ha venido a vida para esa edad y para esa dispensación. Y ahí es donde Dios le trae la bendición divina a todos sus hijos. Así es que podemos ver cómo la palabra viene a vida en cada edad y en cada dispensación. Viene a vida en el cumplimiento
de lo que ha sido hablado. Cuando para una edad o para una dispensación está prometido un mensaje y un mensajero, porque no puede venir un mensaje sin un mensajero, está prometido por Dios para el pueblo la palabra viniendo a vida, porque las promesas de Dios para cada edad o para cada dispensación vienen a ser cumplidas al pueblo cuando vienen a vida. No puede Dios cumplir una promesa para una edad en otra edad a la cual no le corresponde esa promesa. Ahora, vean ustedes, para cada edad Dios ha tenido una promesa. Ha tenido promesas, bendiciones dadas por Dios en su palabra. Para cada edad y para cada dispensación, Dios ha tenido un mensajero en el cual la palabra ha venido a vida, y Él ha proclamado esa palabra viniendo a vida, y ahí Dios ha llamado a sus hijos, le ha abierto el entendimiento para entender las Escrituras, y ahí han hecho contacto con la vida eterna, han hecho contacto con la eternidad y han sido sellados por Dios en esa edad y en esa dispensación. El que oye mi palabra tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida está en la palabra. La simiente original de vida eterna es la palabra de Dios. No hay otra simiente de vida eterna sino la palabra de Dios. Por esa causa, cuando Jesús apareció, era la palabra, el verbo hecho carne, porque en el verbo, la palabra, está la vida eterna. Así es que podemos ver que en cada edad y en cada dispensación necesitamos que la palabra venga a vida, para que así le imparta vida a los hijos de Dios, para que así hagan contacto con la vida eterna y sean sellados los hijos de Dios en la edad y dispensación en que les ha tocado vivir. Es muy importante entonces ver la palabra viniendo a vida para nuestro tiempo, así como para otros tiempos. Tenemos grandes promesas de la palabra, grandes promesas divinas, las cuales están aquí en la Escritura, las cuales las encontramos habladas por Dios a sus profetas y apóstoles y los mensajeros de las 7 edades. Y esas palabras proféticas, para ser efectivas a los hijos de Dios y traer las bendiciones que tiene que traer esa palabra, tiene que venir a vida esa palabra. Tiene que venir a cumplimiento
esa palabra para así traer las bendiciones prometidas por Dios para el fin del tiempo. En la palabra están las bendiciones de Dios para nosotros. Y cuando esa palabra viene a vida y luego esa palabra comienza a revelarse a nosotros y a hablarnos las bendiciones de Dios para nuestro tiempo, y nosotros a recibir esas palabras habladas, esas bendiciones habladas, nosotros estamos recibiendo la palabra que ha venido a vida. Y esa palabra, al venir a vida, luego se expresa y cumple cada promesa divina. Nosotros estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos. Nosotros estamos esperando a los muertos en Cristo que resuciten. Nosotros estamos esperando el rapto o traslación. Todas estas cosas son palabras divinas, promesas divinas. Ahora, estas promesas divinas están señaladas para el fin del tiempo, porque en el fin del tiempo la palabra vendría a vida para así cumplirse cada promesa divina y venir a nosotros todas estas bendiciones de Dios, que al recibir la fe para ser transformados, nosotros seremos transformados. Esa le llaman también la fe de rapto. Y esa fe de rapto está y la da los truenos de Apocalipsis capítulo 10. Porque los truenos son la voz de Cristo, la voz del ángel fuerte, la voz del ángel del pacto, la voz de la columna de fuego, hablándole a su pueblo a través de su ángel mensajero en el fin del tiempo, en donde veremos la palabra viniendo a vida. Y en el pueblo de Dios veremos la palabra viniendo a vida, cumpliéndose cada promesa en cada escogido de Dios como individuo y también en el cuerpo místico del Señor Jesucristo como el grupo de la edad de la piedra angular. Ese es el grupo que tendrá la palabra viniendo a vida y trayéndonos las bendiciones de Dios prometidas para el fin del tiempo. Y los escogidos en el fin del tiempo entenderán, porque los entendidos entenderán estas cosas que corresponden a la palabra viniendo a vida. Ahora miren ustedes, en la primera venida de Cristo, que fue la venida de la columna de fuego encarnada en la persona de Jesucristo, la columna de fuego en un cuerpo que Él creó, encontramos que los mismos discípulos del Señor Jesucristo no comprendían muy bien muchas de las Escrituras. Encontramos que cuando el Señor Jesucristo resucitó, miren ustedes,
dos de ellos iban camino a Emaús y iban ellos hablando acerca de las cosas que habían acontecido. Y cuando el Señor Jesucristo va con ellos caminando, ellos no sabían quién iba al lado de ellos. Dice en San Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante, dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas
que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Más adelante también dice en este mismo capítulo, cuando apareció el Señor en esta ocasión a sus discípulos, aquí dice que ellos ni creían que era el Señor. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vean ustedes, aún los discípulos del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, todavía ellos no comprendían bien las Escrituras que habían venido a vida, las Escrituras que estaban cumpliéndose en Jesús de Nazaret. Ellos no comprendían que todas esas Escrituras que estaban en la ley, los profetas y los salmos estaban cumpliéndose en él. Ellos quizás pensaban que lo que le estaba aconteciendo a Jesús de Nazaret no tenía razón, no tenía motivo, pero era la palabra viniendo a vida, cumpliéndose esa palabra en la persona del Señor Jesucristo. Por esa causa, el Señor Jesucristo decía, es necesario que todo lo que está escrito de mí se cumpla. Lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Vean ustedes, él sabía que esas Escrituras tenían que cumplirse en él, porque él era el profeta Mesías que estaba prometido para aquel tiempo. Y por esa causa, todas esas Escrituras tenían que venir a vida, a cumplimiento en la persona de él. Él fue la persona que cumplió todas esas promesas mesiánicas de la primera venida del Mesías. Por esa causa es proclamado Jesús de Nazaret como Señor y Cristo, porque cumplió toda promesa divina correspondiente para aquel tiempo. Ahora, para el fin del tiempo tenemos muchas promesas que tienen que venir a vida, y ya han comenzado a venir a vida muchas Escrituras que corresponden a este tiempo final, y continuarán viniendo a vida el resto de las Escrituras que corresponden
a este tiempo final. Vendrán a vida todas esas promesas de bendiciones que Él ha prometido para sus hijos. Vendrán a vida en nuestra edad, la edad de la piedra angular, en nuestra dispensación, la dispensación del reino, y cada uno de nosotros recibiremos el beneficio de la palabra viniendo a vida, para traerle vida a todos los hijos de Dios. Así es que vean ustedes, cuando la palabra viene a vida, el mensaje que corresponde para ese tiempo es el mensaje que da a conocer esa palabra que ha venido a vida. O sea, da a conocer el cumplimiento de esas promesas que corresponden para ese tiempo. Y en esa palabra está la vida para todos los hijos de Dios. El que oye mi palabra tiene vida eterna. Es escuchar la palabra que viene a vida. Escuchando esa palabra que viene a vida. Escuchando el cumplimiento de esa palabra y creyéndolo con toda el alma, la persona está recibiendo vida, está recibiendo la vida de la palabra. Por esa causa es tan importante recibir, conocer la palabra viniendo a vida. Y eso es lo que está aconteciendo en este tiempo final. Lo que estamos viendo acontecer en nuestro tiempo, en nuestra edad y nuestra dispensación. Y la obra que está siendo realizada no es otra cosa sino la palabra viniendo a vida para traer las bendiciones de Dios prometidas para este tiempo final a todos los hijos de Dios. La palabra viniendo a vida. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante, en la mañana y también en la tarde. Y así estaremos recibiendo la palabra que está viniendo a vida. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Para así cualquier anuncio que él tenga, no sé si mañana tienen actividad. Si hay actividad mañana donde Miguel ha de estar mañana, también él lo hará saber a nosotros en esta noche. Para todos los que puedan estar, estén allí. Y nuestro hermano Miguel es el que sabe dónde va a estar mañana, así es que con nosotros Miguel Bermúdez Marín nuevamente para cualquier anuncio que tenga, hacerlo y luego concluir nuestra parte. Que Dios nos continúe bendiciendo con la palabra viniendo a vida.